abrazo a ustedes y a la gente que los escucha, todo muy bien por acá, gracias. Qué bueno, Joaquín, qué gusto saludarte. Dinos si va a haber una sanción ejemplar para Ronaldinho por presentarse 29 días tarde con el equipo del Querétaro. Mira, Beto, la cuestión de Ronaldinho, como lo platiqué yo en la conferencia de prensa del 30 de diciembre, era un permiso otorgado de la dirigencia antes de que yo me incorporara al grupo. Yo sé que eso no es lo ideal, yo sé que es una cuestión que pues no corresponde, ¿no?, a un trabajo de equipo, pero bueno, al final de cuentas es una situación a la cual yo me tuve que ajustar, y bueno, Ronaldinho se presentó, ya está entrenando, ya habló directamente con Nacho, con sus compañeros, y bueno, tenemos que definir esta situación, ¿no? Al final de cuentas, como te digo, yo sé perfectamente que no es lo ideal, pero bueno, al final de cuentas el jugador ya está entrenando y se tendrá que poner a tono física y futbolísticamente para que Nacho Ambriz lo pueda tomar en cuenta en el momento en que él lo considere. ¿Pero sí habrá sanción? Pues mira, tenemos que definirlo, ¿no? Eso, como te digo, es una cuestión como somos un grupo de trabajo, el permiso otorgado fue por parte de la directiva antes de que yo me incorporara, entonces sí, tenemos que tipificar esta situación para ver si hay una sanción para Ronaldinho. Yo siento que tiene que haberla, Joaquín, porque de lo contrario no va a tomar en serio al club y no va a tomar en serio al fútbol mexicano. Comprendo que tú no habías llegado a la institución, pero yo creo que en aras de darle seriedad a esto, tendría que venir una sanción. ¿Nos dices que hubo una explicación de Ronaldinho al plantel de su tardanza? Mira, él llegó, él estuvo en Querétaro el 26 y el 27 de diciembre, se presentó con el equipo, platicó con los jugadores, platicó con Nacho Ambriz y su cuerpo técnico, y después regresó él a trabajar ya formalmente a principios de enero, como lo había comentado yo en esa conferencia del 30, y bueno, la situación parte por supuesto de la confianza, ¿no?, en el futbolista, y de que la situación que se había, por la cual se otorgó el permiso, pues estaba ahí caminando. Entonces ya hubo una plática, ya hubo una comunicación con el cuerpo técnico, con los jugadores, y bueno, Ronaldinho ya está trabajando de manera específica en lo físico para después estar a tono en lo futbolístico. Por una parte sabemos que se cuece aparte, evidentemente es un astro histórico, pero por otra es integrante de un plantel. ¿Tiene prerrogativas o tiene privilegios Ronaldinho con el Querétaro? Pues mira, Beto, yo comparto esa idea, me parece que sin duda no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se hubiera presentado en el momento en el que se presentaban todos los jugadores. En algún momento también, llamó la atención por ser Ronaldinho, en algún momento también algunos de los jugadores por diversas cuestiones han tenido algún permiso, por cuestiones familiares, incluso por ser padres, pero sin duda, lo ideal es que él se hubiera presentado a la pretemporada en tiempo y forma, ¿no? Al final, este permiso otorgado fue antes de mi llegada, y al final yo tengo que respetar las condiciones en las que se dieron. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué recomendaciones les ha dado la presidencia del equipo acerca del tema de Ronaldinho? ¿Quién eres? Hola, Tlatuani Carrera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tlatuani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, la realidad es que en algún momento, como ustedes ahí siguieron muy amablemente la conferencia del 30 de diciembre, pues la idea era dar la cara ante ustedes, decirles cómo estaba la situación, y en este momento pues lo que corresponde es decirte que ya Ronaldinho está trabajando, que al final de cuentas trabaja directamente en lo físico para ponerse a tono en lo futbolístico, y simplemente queda en manos del cuerpo técnico decidir en qué momento está al 100% para poder ser tomado en cuenta. ¿Qué tanto evalúas, Joaquín, que sigue siendo importante para el Querétaro el proyecto Ronaldinho? Pues mira, fue sin duda algo muy muy importante, ¿no?, la llegada desde principios del torneo pasado. Por supuesto, la trayectoria y lo que significa Ronaldinho a nivel mundial sin duda hizo que llamara la atención, pero yo creo que en este momento lo más importante es que el jugador esté al 100% para que pueda ayudar, ¿no?, al equipo dentro de la cancha, ¿no? La verdad es que el trabajo de los jugadores ha sido muy bueno desde que inició la pretemporada, ha sido trabajado de muy buena forma, y me parece que al final, bueno, pues él tendrá que ponerse a la par para poder ser tomado en cuenta, y sobre todo lo que te digo, poder ayudar al equipo dentro de la cancha. Joaquín, ¿serías tan amable de permanecer un momento en la línea porque tenemos que ir al corte comercial? Sí, sin problema, Beto. Muchas gracias, Joaquín Beltrán, director deportivo del Querétaro, para preguntarle otras cosas también, aparte de el trompudo genial
que lo abarca casi todo, porque desde luego que acapara la atención, los reflectores, pero el Querétaro es un equipo que lo hizo bien en el torneo anterior y en torneos anteriores también con Nacho Ambriz. Vamos a seguir platicando con Joaquín después de este corte comercial. Joaquín, buenas tardes, Sergio, gusto en saludarte. De toda esta parte que han platicado de que Ronaldinho recibe su permiso, bueno, antes de tu tiempo, pero el permiso del club, por un tema personal, ¿hay algo que sí se le pueda decir a la gente? ¿Qué fue este tema personal? ¿Por qué reporta un mes tarde? Sergio, buenas tardes. Pues al final de cuentas son cuestiones personales, ¿no? Que bueno, a nosotros no nos corresponde ventilar. Y le decía también a Beto, ¿no? Es una cuestión que parte de la confianza, ¿no? En el jugador, en cualquiera que sea, ¿no? O sea, Ronaldinho, sea cualquiera de los del plantel, como te digo, en algún momento hubo permisos especiales, porque bueno, uno de los jugadores de nuestro club acaba de ser papá y también se considera también esa cuestión humana, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo parte de la confianza y del diálogo que se haga con el jugador, pensando en apoyarlo. Y Joaquín, no estará el domingo en CU, entonces, ¿cuándo estará Ronaldinho? ¿Para cuándo calculan ustedes como directivos que esté ya en el terreno de juego? Mira, Sergio, te comentaba, nosotros al final de cuentas respaldamos al cuerpo técnico, respaldamos a Nacho y bueno, Nacho trabajará con él en lo físico, el preparador físico del equipo y por supuesto tener un trabajo guiado y ellos son los que decidirán cuándo creen que Ronaldinho puede estar al 100% para ayudar al equipo en la cancha. Joaquín, muy buenas tardes, Alejandro de la Rosa, y ya para terminar con el tema Ronaldinho y hablar de otros temas, me gustaría saber lo de Zambeso, pero antes, me imagino que lo tenía la directiva ya contemplado, el tema de que se iba a hablar mucho de Ronaldinho, pero ¿qué tanto llega a cansar que todo sea sobre Ronaldinho, todo lo que va dirigido hacia el Querétaro? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, pues yo les contesto lo que ustedes me digan y me pregunten de Ronaldinho. Por supuesto hay muchas cosas de qué hablar del equipo, que se ha trabajado bastante bien en esta pretemporada, que nos hemos tenido que ajustar a algunas situaciones que no contemplábamos, como el caso de la lesión de Zambeso. Han llegado jugadores importantes que creo que pueden ayudar muchísimo al equipo a tener un torneo bueno, a tener un torneo consistente. Y bueno, pues sabemos, no sé, en lo personal, la figura que es Ronaldinho y por supuesto que es un tema de interés no nada más en nuestro país, sino en diferentes países. Entonces, digo a sus órdenes y hablaré de lo que ustedes me pregunten, pero por supuesto que hay otros temas del club también muy interesantes de los que podemos hablar. Sí, de acuerdo, ¿no? Y te agradecemos, pero sí me imagino que para el directivo llega hasta cansar, ¿no? Que Ronaldinho en distintos medios. ¿Cómo soportar la ausencia de Zambeso, Joaquín, tú que has hablado con Nacho y estás muy de cerca con él? Fue difícil, ¿no? Fue un duro golpe porque nosotros en la planeación de la estructura del equipo, en el draft, pues por supuesto teníamos la intención de contratar, de incorporar al equipo a alguien que lo acompañara, que complementara su función, y en el momento en el que llega Tito Villa, pues estábamos muy satisfechos, ¿no? Con esa combinación de Villa con Zambeso, creo que nos iba a dar muy buenos resultados. Desafortunadamente, pues en el primer partido amistoso de preparación contra Irapuato, en una jugada donde él solo se atora en la cancha, se lesiona, y bueno, pues a trabajar a marchas forzadas, ¿no? Para empezar a ver a qué jugadores podíamos traer en esa posición, y bueno, se trabajó muy fuerte, ¿no? Dándole seguimiento a varios jugadores para después filtrarlos, llegar a esta instancia que ya tenemos al final, pues dos en los cuales, pues como sabes, tenemos el tiempo encima y tenemos que definirlo lo más pronto posible. Joaquín, ¿cómo se dio tu llegada al Querétaro? Beto, desde algún tiempo yo había platicado con Arturo Villanueva, ¿no? De algunas ideas para llevar a cabo de un proyecto que me gustaría a mí llevar en lo personal y empatábamos mucho, ¿no? En esta idea de lo que queríamos de un club de fútbol. Y bueno, en algún momento pues platicamos y la idea de poder trabajar juntos, ¿no? Por supuesto, entra el nuevo grupo para dirigir al club, los nuevos dueños, invitan a trabajar en la presidencia administrativa Arturo, y después, bueno, pues se me hace a mí la invitación, la cual agradezco y me gustó mucho, y bueno, por supuesto respetando también los tiempos, ¿no? Y respetando a Adolfo Ríos, que sin duda hay que retomar las cosas positivas que hizo, que dio la cara en momentos complicados, sí, y que trabajó bien para el Querétaro, y así fue como se da la invitación y como me incorporo a este proyecto. ¿Está confirmada la llegada del chileno Patricio Rubio? Sí, todavía no, Beto. Fíjate que de ese filtro que te digo que tuvimos
después de analizar a varios jugadores y cuáles podrían cumplir las funciones, o lo más cercano a cumplir las funciones de San Beso, llegaron al final 2-3 jugadores, los cuales por supuesto hubo acercamiento, hemos estado adelantando ahí en las negociaciones y esperamos que pronto ya se cierre el fichaje de ese nuevo refuerzo, y en el momento que lo tengamos se los haremos saber con muchísimo gusto. Una última sobre Ronaldinho. ¿Cuál ha sido tu percepción, Joaquín, en el trato directo con él, en la conversación con Ronaldinho sobre su forma de ser, su personalidad? Mira, es una persona que hasta cierto punto es introvertido, ¿no? Rara vez dentro del grupo, te hablo, o sea, yo tenía la posibilidad de platicar 2 o 3 veces con él, es de pocas palabras. Al final de cuentas creo que se da cuenta que llegó tarde, ¿no? a la pretemporada, y lo vi con la idea de ponerse rápidamente a tono en lo físico, y lo más importante es pues la comunicación que haya tenido con sus compañeros para que al final todo el grupo esté trabajando de la misma forma para beneficio de la institución. Sí, eso fue loable, el hablar con el grupo, explicar los motivos de la tardanza por ser parte de un grupo, de un colectivo que juega el deporte del fútbol. Joaquín, muchas gracias por tomar esta llamada. Con muchísimo gusto, Beto, saludos a todos ahí en la mesa y a la gente que los escucha. Muchas gracias. Igualmente, Joaquín Beltrán, director deportivo del Querétaro, hablando sobre Ronaldinho.